Buenos días, mis hermanos. Algunos ya nos habíamos saludado. Buenos días a los que están allá afuera, a quienes nos están viendo por internet, por el Facebook. Que Dios les bendiga ahí en sus casas, en su trabajo. Si alguien está en su trabajo viéndonos, que Dios les bendiga. Miren, hermanos, vamos a terminar la serie Defensores de la Verdad entre el próximo domingo y la vamos a terminar viendo un tema que comenzaremos hoy y obviamente concluirá el próximo domingo. Por ahí seguramente lo vieron en los mensajes que envía mi esposa. Pues es que debemos permanecer fieles en estos tiempos finales. Por donde veamos, las señales del final de los tiempos están claras. La Biblia decía, como en los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, y toda esta vida de inmoralidad que vemos, y las señales y las pestes. Veía yo las noticias el viernes que decía el comunicador, si creíamos que la variante Delta era todo, pues ahí viene Omicron, y la gente vive en incertidumbre porque la noticia salía así como una noticia impactante cuando nosotros ya sabíamos lo que vendría. El asunto es permanecer fieles en estos tiempos finales. Fieles como defensores de la verdad, porque eso somos, es el fundamento de esta serie, 1 Timoteo 3:15, cuando vimos ahí que la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. O como dice la versión Dios habla hoy, la iglesia del Dios viviente sostiene y defiende la verdad. Ese es el privilegio que tenemos. Esa es la responsabilidad. Dios le dejó, Jesucristo le dejó a su iglesia esa responsabilidad a ti y a mí personalmente. Yo lo decía en la primera enseñanza, que oro que dimensionemos la grande responsabilidad y el grande privilegio que se nos ha dado. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Bueno, a la luz de lo visto estas 16 semanas ya, creo que cada uno seguramente ha reflexionado delante de Dios cómo estamos cumpliendo esta responsabilidad de defensores de la verdad, de columna y baluarte de la verdad, y que entendamos que los tiempos que vivimos se vendrán todavía más difíciles. Hemos estudiado 2 Timoteo 3:1, que Pablo le decía a Timoteo que en los tiempos postreros vendrían tiempos ¿qué? Peligrosos, dice la palabra de Dios, tiempos peligrosos. Y ahí estudiamos que el peligro no es las guerras o los asaltos o la inseguridad, sino la maldad introducida en la iglesia con hombres que tienen apariencia de piedad, pero que están al frente de la iglesia y son todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Entonces, es por eso que en un mundo cada vez más peligroso para el cristiano, donde va a haber más apostasía, más persecución, más ataques a la Biblia, a Dios, a Jesucristo y a la iglesia de Jesucristo, al verdadero cristiano, pues tenemos que estar preparados, firmes para mantenernos fieles en estos últimos tiempos. Para que nos demos una idea, porque el ataque a la iglesia, a las verdades de la palabra de Dios, es cada vez más generalizado. La semana pasada, fíjense, para que tengamos idea de lo que se viene, que ya ha estado sucediendo en países de Europa, pero ahora está presionado mucho Latinoamérica, México incluido. La pasada semana se discutió una ley en el Congreso mexicano que se llamó o se denomina igualdad sustantiva de género. Y resulta que esta ley, obviamente impulsada por todas esas corrientes progresistas que han llenado a América Latina, que está gobernando Estados Unidos,
la corriente llamada progresista, proponen en esta ley más de 40 modificaciones a la Constitución mexicana. Les voy a adelantar que, gracias a Dios, esta semana se volvió a parar. No avanzó de las comisiones. Ustedes saben que una ley primero pasa a unas comisiones, luego se discute en el pleno, luego se vota, etcétera, etcétera. Y si trae cambios constitucionales, tiene ciertos requisitos y más de 16 estados deben de aprobarla. Pero bueno, por el momento se paró, gracias a Dios. En otros países latinoamericanos ha avanzado, pero les voy a compartir las barbaridades o algunas de las barbaridades que tienen. Entre ellas, iban a aprobar la autonomía reproductiva. Esta expresión es una verdadera barbaridad, porque dice que una persona es absolutamente independiente para decidir reproducirse o no. Nadie por sí solo puede reproducirse. Entonces, la misma ley es una aberración, es una contraposición, y le delegan al individuo la facultad de reproducirse. Él lo decide, y no es cierto, la reproducción es binaria. Interviene, todos lo sabemos, un hombre o una mujer, o un óvulo y un esperma. Nadie puede decir por sí solo, ya me voy a embarazar. Pero bueno, ahí querían modificar algunos artículos de la Constitución para decir que, bueno, una persona puede hacer lo que quiera con su vida, con una persona embarazada, con el fruto en su vientre, con una decisión unipersonal. Además, en esas leyes se está aprobando un sinnúmero de formatos de familia. Olvídense, papá, mamá, eso para ellos es arcaico. Hoy puede haber 2 papás, hombres y los hijos, o puede haber 2 mamás y un esposo. O sea, todo lo que se le ocurra al ser humano se iba a aprobar ahí. Y obviamente sabemos que Satanás vino a matar, robar y destruir, y que si ataca la institución más sagrada después del matrimonio, que es la familia que Dios instituyó, pues con eso destruye todo. Luego hay una ley dentro de esta misma serie de leyes que pretendían pasar de comisiones, que si una persona expresaba opiniones diferentes a lo que la ley dice, se le puede acusar de crimen de odio, de discriminación. O sea, si un pastor, tú o yo o quien sea, un maestro, empieza a hablar, pues por ejemplo, de lo que es la homosexualidad bíblicamente, de lo que es la verdadera familia, esas opiniones que son verdades absolutas serían castigadas como crimen de odio y discriminación. Y hablaban de sanciones desde económicas hasta cárcel. Ya sucede en muchos países, no crean que esto es algo, ya está sucediendo en muchos países. En Asia esto va muy avanzado, en Europa. Luego se pretendía obligar a todo tipo de organización pública o privada a tener una cuota de género en sus órganos administrativos. Igual número de hombres, igual número de mujeres. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Van a haber pastores y pastoras, pero además deben incluir la diversidad sexual como ley. O sea, tu organización debe tener el mismo número de mujeres, mismo número de hombres, y dar entrada a la diversidad sexual. Si no, esa organización se está contraponiendo con la ley. En fin, este tipo de leyes han sido aprobadas en otros países. Argentina ya está más adelantada en estas perversas leyes. Brasil un poco se ha detenido porque tiene un gobernante de la derecha, pero está un tanto desquiciado en otras cosas. El punto es, como cristianos, viendo todo lo que se viene y la apostasía y el ataque a la Biblia y la persecución y leyes, ¿cómo mantenernos fieles ante todo esto que está viniendo en estos tiempos finales? Recuerden que Judas en su capítulo 1 versículo 3 nos exhortaba a contender como por la fe. ¿Cómo debemos contender?
ardientemente, defender la verdad, exponer la verdad con respeto, con mansedumbre, todo lo que hemos estudiado, pero en medio de todo esto, y es lo que nos va a dar tema para esta prédica y la siguiente, la carta de Judas termina con una serie de exhortaciones que vamos a meditar este y el próximo domingo. Del versículo 17 al versículo 23. Algunas Biblias le llaman exhortaciones finales, exhortaciones a la fidelidad. Y le voy a dar lectura porque es lo que vamos a ver en 8 días y verán qué cierre de carta le inspiró el Espíritu Santo a Judas. Porque nos exhortan a permanecer fieles y nos dan una serie de instrucciones. Es decir, Judas, después de decirnos hay que contender por la fe, porque han entrado hombres perversos a la iglesia por la apostasía, por todo esto, nos da una serie, digamos, de instrucciones, de mandamientos, de exhortaciones para mantenernos fieles. Le voy a dar lectura y vamos desmenuzando este cierre de la carta de Judas, que de verdad es una carta llena de doctrina, llena de verdades, llena de enseñanzas que necesitamos para estos tiempos finales. Dice Judas 1:17. Insisto, acaba de hablar de lo que se viene, de la apostasía, de los engañadores, etcétera, que contendamos ardientemente, y dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este pasaje de verdad que nos tiene, yo le denominaría la estrategia para enfrentar los últimos tiempos. Y es muy sencilla pero muy profunda a la vez. Y hoy vamos a ver la primera parte. Repito, algunas Biblias la titulan como exhortación a la fidelidad. Hay otra Biblia que le titula este pasaje un llamado a permanecer fieles. Y la Reina Valera le titula amonestaciones y exhortaciones, porque nos va a enseñar bíblicamente cómo estar como creyente fiel ante todo lo que se viene, cómo mantenerme fiel. Y así comienza Judas 1:17 al 19. Quiero darle lectura otra vez a esos 3 versículos. Pongan mucha atención. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria, grábense esta frase, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué es lo primero que se nos pide en este pasaje? Y es lo que vamos a ver hoy. Judas 1:17, lo volvemos a poner, solamente el versículo. Y dice: pero vosotros, amados, o sea, en medio de todo esto que se viene y la apostasía y todo esto que acaba de hablar Judas, nos pide algo muy claro: tened memoria de lo que ya se ha dicho por los apóstoles. Tened memoria. Es un llamado a tener presente siempre la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Esa es la primera parte, digamos, de la estrategia, de la exhortación, de las instrucciones finales. Tengan memoria, tengan presente lo que ya se ha dicho en la palabra de Dios. En este caso, en el contexto, tener memoria
y tener presente que vendrán la apostasía, que vendrán estos burladores, amadores de sus propios deseos sensuales, pero que estarán al frente de muchas iglesias. Hay que tenerlo presente. La mejor estrategia para enfrentar cualquier circunstancia es tenerla presente. Si yo tengo presente qué hacer, voy a poder reaccionar mejor. Por ejemplo, dice 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Si yo tengo presente esto, no me va a tomar por sorpresa lo que está pasando. Al contrario, me voy a preparar en la palabra para enfrentar lo que viene. Si yo me paro y les digo, hermanos, viene lo mejor, viene el avivamiento, y les empiezo aquí a decir una serie de frases optimistas, positivistas y no bíblicas, no van a estar preparados. La Biblia dice que la cosa se viene peor. Los malos hombres seguirán de mal en peor. Decíamos en la primaria los chavos, de Guatemala a Guatepeor. Esto hay que tenerlo presente. Si yo digo, no, ya la cosa va a mejorar. La Biblia nos habla de guerras, rumores de guerras, ya lo hemos estudiado, pandemias. Entonces, cuando yo oí la noticia el viernes de que decía el comunicador, dice, cuando el mundo entero creía que había vencido a la variante Delta, viene Omicron. Bueno, yo en la Biblia sé que vienen cosas peores. Hay que tenerlas, Judas 1:17, hay que tenerlas presentes. La palabra tened memoria viene del griego naomai, que significa tener presente algo en la mente. Significa recordar, tener presente lo que se nos ha dicho. O sea, nosotros tenemos la grande bendición que todo esto que está sucediendo y que va a suceder, ya nos lo han dicho. Los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, Jesucristo, ¿se acuerdan? Juan 16:1 en adelante, que Cristo está con sus apóstoles y les dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Ya estudiamos ese versículos. Los van a expulsar de las sinagogas. Viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se acuerdan que vimos ese versículo? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué dice ahí? Se acuerden de que ya se los había dicho. En otras palabras, para que tengan presente, ya nos lo había dicho. Es lo mismo que dice Judas 1:17, tengan memoria, ténganlo presente, mis hermanos. Eso dice la Biblia. Tenemos la información privilegiada de lo que está sucediendo y va a suceder antes de que suceda. Pero tenemos que tenerlo presente, dice la palabra de Dios, tener memoria. Es lo primero que tenemos que hacer para permanecer fieles en estos tiempos finales. Y siempre pues, pero en estos tiempos finales mucho más. Tener presente lo que ya se ha dicho, lo que ya se ha advertido, que la palabra de Dios ya nos lo había dicho, que Jesucristo ya lo había advertido, que los apóstoles ya los había advertido, que vendría persecución, apostasía, que la maldad se multiplicaría, que la cosa se va a poner peor en pestes, guerras, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Tenemos que tenerlo presente. Ya se nos había dicho. Pero además saberlo, creerlo y entenderlo debe darnos paz. O sea, esto que está sucediendo está bajo el total control de Dios. Dios, mis hermanos, está en su trono en completa paz, sabiendo que lo que Él ha dicho en su omnisciencia, en su omnisapiencia, sigue sucediendo bajo su total control. Entonces, si yo sé que mi Dios, que es mi Padre Celestial, que me salvó no por obra, sino por la gracia a través de Jesucristo, está al control y es mi Padre Celestial, yo debo tener completa paz. Completa paz. Ya lo sabemos, ya se nos había advertido. Reflexionemos en lo siguiente. Sé que el ejemplo es burdo, pero
nosotros tenemos la película completa de la humanidad en la palabra de Dios, de principio a fin. Es como cuando alguien ya vio una película y dice, no, ni me la cuento, no, si te la cuento, mira, así empieza y así va a terminar. Ese privilegio tenemos el origen de la humanidad, tenemos todo lo que está pasando, sabemos lo que va a pasar, sabemos las cosas que se vienen, cómo va a terminar la humanidad, el milenio, la eternidad, todo lo sabemos. Tenemos la información completa de lo pasado, presente y futuro. En el mundo hay una frase que dice que la información es poder. Quien tiene información tiene poder. En este caso, tener la información de la palabra de Dios nos da la gracia de estar preparados, firmes, fieles, enfrentar todo lo que viene. Y sabemos el final de los que rechazan a Dios. ¿Cuál es el final de la gente que ha escuchado del evangelio, que ha rechazado a Cristo, que rechaza a Dios? La Biblia dice en Apocalipsis 20:15 que el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ese es el final. Hay un final de tormento. La Biblia dice, mucha gente dice, pues yo no creo. Creas o no, eso dice la Biblia. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo me inscribo en el libro de la vida? Bueno, nosotros le compartimos a la gente cuando tú crees que Jesucristo pagó en tu lugar. Cuando crees realmente que tu vida de pecado merece la condenación, pero te tomas de la gracia de Jesucristo que murió en tu lugar. Ahora, para el creyente también sabemos que sí tiene, vamos a decir, un final feliz, un final de gozo eterno. Dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 22:4 que vamos a estar en un lugar donde Dios va a enjugar toda lágrima. ¿Cuántos lloramos, sufrimos? Esta semana al final vamos a orar, pero estuvieron compartiendo del grupo de pastores de la iglesia en México una serie de hermanos y hermanas enfermos, una hermana de cáncer que vamos a orarles, le van a dar las quimioterapias, otro hermano que ayer intervinieron a su esposa en el hospital, otra hermana que ayer falleció su papá, etcétera. Sufrimos y padecemos en esta tierra, pero va a llegar un momento cuando estemos con Él, cuando reinemos con Él, donde Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Dice la palabra de Dios, ya no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero entre medio del inicio de la humanidad y el final de la humanidad, para el creyente, para el cristiano, dice Juan 16:33, que vamos a tener ¿qué? Aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero dice confíen. Confiemos, hermanos. Cada aflicción, cada circunstancia que Dios permite tiene un propósito. Llegará el día en que estaremos en ese lugar donde no va a haber dolor, ni llanto, ni clamor, porque todo eso habrá pasado. Pero en este mundo tendremos aflicciones. Pero va a haber un día que dice 1 Tesalonicenses 5:17, cuando venga el Señor, que vamos a estar siempre con el Señor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con Él? Siempre, eternamente. Entonces, que no nos tome por sorpresa lo que está sucediendo. Si yo, como dice la palabra de Dios en Judas 1:17, tengo memoria, tengo presente lo que dice la Biblia, estaré firme para enfrentar lo que sea que Dios permita en mi vida. Que no nos tome por sorpresa, mis hermanos. Tenemos, dice segunda de Pedro 1:19, la palabra profética ¿qué? Más segura. Aquí está, tenemos que estar atentos. ¿A qué? A la palabra. La palabra atento es nuestros ojos puestos, nuestra mente puesta en la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, las instrucciones, las directrices de cómo vivir, las exhortaciones, lo que tenemos que hacer. Judas 1:17, vuelvo a repetir, tener memoria, tenerlo presente, la palabra de Dios, llenarnos de la palabra, que no nos sorprenda lo que está sucediendo, ya la Biblia nos lo había dicho.
pero tenemos que vivir, ¿saben cómo tenemos que vivir con la palabra de Dios? Agarrados de ella. Dice Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida. ¿Ya vieron? ¿Cómo debemos estar? Asidos. La palabra griega es la palabra espejo, y no es que sea yo de la costa y no pueda pronunciar espejo. Así le decía yo a un amigo, le decíamos de broma porque él decía que le gustaba esa broma, porque le digo, oye, ¿es cierto que los de la costa se comen la S? Dice, es puro chime. No, eso no es cierto. Bueno, acá es espejo como espejo, y significa la palabra asidos aferrarse fuertemente, retener, apretar fuertemente para no caer. Me estaba yo acordando con este versículo, ahora que preparaba la enseñanza, que hace más o menos unos 40 años, algunos ni habían nacido, teníamos un bochito como el de Rafa, y mi mamá pues fue muy fructífera, ¿no? Tuvo muchos hijos, y luego tengo una hermana que también. El caso es que fuimos al súper a comprar algo, y estaba mi hermana creo que ya tenía 2, 3 hijos, y mi mamá, no se diga, y entonces ahí íbamos en el bocho, ¿no? Como sardines, ya fuimos a las compras, o no recuerdo a dónde, y ahí se bajaban y pasaban lista, a ver, fulano, sutano, 21, ok, no tantos, pero... Y entonces ya se compraron las cosas y se suben todos, ya súbanse niños, y se arranca mi hermana, y la gente afuera nos empezó a chiflar, y mi hermana, pues, ¿qué onda? Y ya fue tanta la insistencia de la gente alrededor, mi hermana ya se había arrancado, se paró, y ¿qué creen? Mi sobrino mayor se había quedado, no había alcanzado a entrar al carro, y cuando vio que el carro arrancó, se agarró de la defensa. Se asió. Esa es la palabra que está usando aquí Filipenses 2:16. Estaba asido de la defensa. Sus zapatitos se le desgastaron, porque iba así. Cristian, un sobrino mío, mi sobrino mayor, y estaba, o sea, él dijo, yo no me quedo aquí. Cuando se arrancó el carro, se asió de él. Mi mamá se ha de acordar muy bien. Se agarró y no se soltó. Si se suelta, ¿qué pasaba? Seguramente, por lo menos iba a salir gravemente herido, porque el bochito corría, o mi hermana, pues. Entonces, eso es lo que dice Filipenses 2:16, tenemos que permanecer asidos de la palabra, agarrados como mi sobrino de la defensa del bochito de Rafa, así te agarras, si no así tenemos que permanecer. Y estar agarrados de la palabra significa no soltarse, tenerla presente. Tengo que decidir algo, vengo a la palabra, a la oración, cada decisión, no soltarme de la palabra nunca. Es lo que hemos estudiado muchas veces en Josué 1:8. ¿Se acuerdan de Josué 1:8? Nunca, y utiliza esa palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos que es importantísimo siempre pedir el consejo de la palabra de Dios? ¿Se acuerdan que decía Dios que hay de los que piden consejo fuera de mí? Nosotros nunca nos debemos apartar de la palabra de Dios, nunca. Si no, al contrario, dice Filipenses 8, hay que meditar, obedecer la palabra de Dios. Eso significa, pues, Filipenses 2:16, asido de la palabra. Agárrate de la palabra, no te sueltes. Soltarnos de la palabra es tan grave como si mi sobrino se hubiera soltado del bochito. Vamos a salir lastimados. ¿Cuántas veces te has soltado de la palabra? Y tomaste decisión, no, yo ya me la sé de todas, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, y yo voy a hacer lo otro. Y te sueltas de la palabra de Dios, y cuidado, vamos a salir lastimados. Porque tenemos la palabra profética más segura. Por eso insisto, dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Hay que permanecer agarrados a ellas. Hay que, Judas 1:17, tener memoria, tenerla
presente. No hay nada más confiable en este mundo que la palabra de Dios. Amén. Ahí está el consejo. Dime el tema que quieras y la palabra de Dios tiene un consejo sabio, perfecto para esa situación. Lo que me digas, el tema que me digas, la palabra de Dios tiene la verdad, el consejo sabio, lo que tenemos que hacer. Porque al permanecer agarrado firme en la palabra de Dios, eso me da discernimiento. Discernimiento es algo que falta en muchos creyentes hoy en día. ¿Qué es discernimiento? La capacidad de distinguir en lo bueno de lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene en cualquier área de mi vida. Por eso Proverbios 23:23, ¿se acuerdan que alguna vez estudiamos este versículo cuando dice, compra la verdad y no la vendas? Esto significa, si tú tienes la verdad, que es la palabra de Dios, no te deshagas de ella, por nada del mundo. Y dice, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, porque eso es lo que nos da aferrarnos a la palabra, no soltarnos de la palabra, tener memoria de la palabra, tener presente, nos da sabiduría, enseñanza e inteligencia para vivir la vida cristiana, los tiempos finales que estamos viviendo, para vivir como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, pero sobre todo en el tema que estamos hablando, para permanecer fieles en estos tiempos finales. Dice la Nueva Traducción Viviente, en este versículo, dice, adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Sabiduría, disciplina y buen juicio. La palabra de Dios nos da buen juicio. Decían allá en Colombia, sean juiciosos. Juicioso quiere decir que distingas bien qué te conviene y qué no bíblicamente, tener la capacidad de decidir lo correcto. Y eso se llama discernimiento. Fíjense, Pablo siempre exhortaba a las iglesias, oraba por ellas, sabía sus problemas, que si los colosenses eran perseguidos, los filipenses, pero ¿saben cuál era? Y lo hemos estudiado en alguna ocasión, la oración principal de Pablo por la iglesia. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que prosperen, que sean exitosos, que cumplan sus sueños, que tengas el auto que deseas, que tengas la casa que has deseado siempre. ¿Esa era su oración principal? No, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que abundaran más en ¿qué? En ciencia y conocimiento. Entiendas esto, conocimiento de Dios y de su palabra. O sea, la oración de Pablo era, dales a tu iglesia más ciencia y conocimiento de ti, porque cuando tenemos ciencia y conocimiento de Dios, o sea, la palabra ciencia significa conocimiento profundo de Dios, tendremos un mayor discernimiento. Si tú estás pasando una dificultad y no tienes discernimiento, vas a tomar decisiones equivocadas. Por eso dice el versículo 10. Después de decir que eso pide en oración, dice el 10, para que aprobéis ¿qué? Lo mejor. A lo mejor hay dos decisiones que no son malas, pero una es mejor que otra. ¿Y cómo voy a aprobar, distinguir qué es lo mejor? Bueno, dice ahí, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La mejor decisión se puede evaluar en la medida que voy siendo cada vez más irreprensible en mi conducta delante de Cristo. O sea, la decisión que tome me va a acercar más a Dios, a Cristo, a alabarle, a glorificarle, si es la decisión correcta. Y si es la decisión incorrecta, le voy a fallar, voy a pecar, voy a caer. Por eso dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, ¿para qué quiero saber
distinguir entre lo bueno y lo malo para que mi vida alabe a Dios. Ese es el fin último, no para que seas más exitoso, más rico económicamente. Eso puede venir o no según la soberanía de Dios, pero ese escoger lo mejor es para que mi vida termine alabando a Dios. Amén. O sea, sí cantamos, sí alabamos, pero cada día tomamos decisiones. La pregunta ¿es la decisión que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios quería que tú hicieras? ¿Aprobaste, escogiste lo mejor de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y qué me da ese discernimiento? Crecer más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté presente, tenerla en la memoria, tenerla presente, obedecerla, leerla, meditarla. Es lo que dice Judas 1:17. Pero déjenme les leo ese pasaje de Filipenses en la versión Dios habla hoy. Dice así: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. O sea, viene un hermano, me pide consejo, yo le debo decir más la palabra, mis hermanos, porque solo Dios te puede dar sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan escoger siempre ¿qué? Lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo para honra y gloria de Dios. ¿Y de dónde viene todo este resultado? Judas 1:17, de tener memoria de lo que se ha dicho, de tener presente la palabra de Dios, de tener siempre la palabra de Dios presente. Por eso, una de las responsabilidades primordiales de un pastor es decirles la Biblia, recordarles la Biblia, muchas veces repetirles la misma verdad, aunque ya se la sepan. A veces dice, ay, el pastor otra vez lo mismo, y que santidad, y que ame a mi esposa, y que obedezca. El pastor no debe cansarse nunca de decirles y repetirles la verdad. ¿Se acuerdan los que estudiaron o están estudiando segunda de Pedro? Ese texto de allá de segunda de Pedro 1:12. Fíjense lo que dice Pedro. Por esto, después de haberles exhortado a vivir una vida en la palabra, de obediencia, de santidad, etcétera, etcétera, dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. ¿No dejaré de qué? Recordarles. ¿Qué significa recordar? Decirles una y otra vez lo mismo. Aunque vosotros ya lo sepan. Ay, pastor, ya sé que debo amar a mi esposa. Pues ámala más. Todavía te falta y nos falta. Ay, ya obedezco a mi papá. Sigue obedeciéndolo. Dios bendice la obediencia. Y ahí va a estar uno, aunque ya se lo sepan, dice, y estén confirmados en la verdad presente. Y a veces uno como pastor choca. Ay, el pastor otra vez la burra al trigo. Ay, ese pastor, ya nos lo dijo el otro día. El problema no es que te lo diga. El problema es si lo estamos obedeciendo, si cada vez obedecemos más y más a Dios. Y ahí debe estar el pastor. Hermanos, la palabra. Hermanos, tengan presente la Biblia. Hermanos, no dejen de congregarse. Hermanos, no dejen de orar. Hermanos, mediten en la palabra. Hermanos, oren cada mañana. Tengan un tiempo con Dios. Hermanos, y yo sé que alguno dirá, ya, chole. Así somos los papás. ¿Qué te dice el hijo? Ay, papá, ya me lo dijiste. Y ahora se te ponen, ya me lo repetiste. ¿No? Entonces, pero ¿qué dice Pedro? Y para que también ustedes se prevengan. No dejaré de recordarles estas cosas, aunque se las sepan. No voy a dejar de hacerlo. Y en este caso, Pedro, fíjense lo que dice. Dice, porque tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo, o sea, en tanto que estoy vivo, dice Pedro, despertarlos con amonestación. O sea, los voy a seguir amonestando. Pero vean lo que dice, 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como el Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía que iba a morir pronto. Y no dijo, me voy a ir
a vacacionar porque mis últimos días. No, ¿saben qué iba a hacer? Sabiendo que ya iba a morir pronto, de alguna manera Jesucristo se lo hizo saber y dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia, o sea, mientras estoy vivo, voy a hacer, ¿se acuerdan qué significa diligencia? Esforzado, persistente. Voy a procurar de una manera esforzada y persistente que después de mi partida podáis en todo momento tener, ¿qué dice ahí? Memoria de estas cosas. Ahí va a estar el pastor. Entonces el día que el Señor me llame a su presencia, el mejor legado que puede dejar un pastor es haberles recordado una y otra vez la palabra de Dios. ¿Qué mejor memoria decir? El pastor ya se nos adelantó, pero nos enseñó la palabra. Ese debería ser el sentir de Pedro, el sentir de todo pastor. Voy hasta el último de mis días, les voy a decir la palabra de Dios. Ay, pastor, pero no tiene así una enseñanza así más acá. Pues pura palabra. Y no voy a dejar, dice Pedro. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen fieles en la verdad que se les ha enseñado. O sea, aunque vayas bien, te voy a insistir, sigue firme, porque el que crea que está firme, mire que no caiga. Dice, mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Por eso me ha pedido consejo. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. ¿Qué quería Pedro? Que tuvieran presente, que tuvieran memoria, que tuvieran siempre presente la palabra de Dios, que de verdad sea tu único libro de norma, de fe, de vida, de conducta, cada decisión, cada acción fundamentada en la palabra de Dios y nunca en la sabiduría del mundo. La Nueva Traducción Viviente también es interesante, dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerdan estas cosas después de que me haya ido. Esa es la labor. Y aquí va a estar uno, otra vez. Y aunque alguien diga, y otra vez, pastor, ahí va a estar uno. Bueno, Pablo fue un poco más duro y directo para decir más o menos lo mismo. Fíjense cómo les dijo a los corintios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Sucede que a Pablo no le toleraban, que los exhortaba, que les enseñaba la sana doctrina, que les decía, miren, cuidado con esos falsos maestros. Entonces Pablo dice, tolérenme, pero está hablando en un sentido, ¿cómo es esa expresión? Irónico, porque él les ha enseñado la palabra de Dios. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura, toleradme, dice, porque los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo. O sea, Pablo dice, yo fui el medio que Dios usó para que se encontraran con Cristo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero vean cuál era su preocupación: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál era su preocupación de Pablo? Que fueran engañados por los falsos maestros. Esa era su preocupación. Por eso, tolérenme, o sea, les voy a seguir diciendo la palabra, porque si no van a ser extraviados. Y les dice lo que estaba pasando, versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eran bien tolerantes con los falsos maestros. No sé si trae un buen rollo, dice que viene lo mejor, un avivamiento, que Dios nos quiere ricos, prósperos, y esos los toleraban. Por eso Pablo les dice, a ver, tolérenme, porque lo que les estoy diciendo es la palabra de Dios para que no sean engañados. Pero así somos muchas veces. La sana enseñanza como que ya quiero algo acá motivador, algo que acá que me prenda.
¿no? Tolérenme si les comparto la palabra de Dios, tolérenme, dice Pablo. Porque si no van a ser engañados como fue engañada Eva. Esa es la exhortación. En la versión Dios habla hoy les dice, ojalá me soportaran ustedes un poco de locura, como quiera que sea, sopórtenme, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Por eso un pastor tiene que exhortar. Vivimos tiempos finales donde ya vimos que los engañadores van a venir de mal en peor y aquí va a estar el pastor, la palabra. Oiga, hermano, ¿y cómo ve esto? Y lo que se viene, ¿verdad? Sí, tómate de la palabra. Aférrate a la palabra, asido a la palabra, agárrate a la palabra, ten presente la memoria. Judas 1:17, tengan memoria de que ya se les ha dicho. Es la palabra la que nos da discernimiento, dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el que discernimiento del bien y del mal. La Nueva Traducción Viviente dice, el alimento sólido es para los que son maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero la realidad, mis hermanos, es que dentro de la iglesia hay mucha falta de discernimiento. Cuando nos soltamos de la palabra, cuando no nos aferramos a ellas. ¿Por qué tomaste esa decisión que hoy estás viviendo las consecuencias? Te soltaste de la palabra. Ahora tómate de la gracia de Dios, pero ¿por qué pasamos tantas cosas que no debíamos de pasar por soltarnos de la palabra? Por no aferrarnos a la palabra de Dios. Pero la responsabilidad de un pastor siempre será, y lo hemos estudiado, Hechos 20:27, darles todo el consejo de Dios. El pastor debe de orar y estudiar, a ver, esto dice la Biblia, y en este tema esto dice la Biblia, y en este otro tema esto dice la Biblia. Consejo de Dios hay para lo que me digas, insisto. En este caso, terminando por hoy, Judas 1:17, la exhortación es muy clara, dice, pero vosotros, amados, tengan memoria, tengan presente las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, les dice, recuerden lo que ya les dijeron los apóstoles y está escrito en la Biblia. Los que les decían, y fíjense lo que siempre advertían los apóstoles, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Constantemente los apóstoles decían, miren lo que viene, miren estos engañadores. Aquí, ¿cómo les llama? Burladores. Burladores. La palabra burlador en paictés significa que denigra, que hace menos la palabra de Dios, que se burla de la palabra de Dios, aunque no directamente en los hechos sí. ¿Qué significa un burlador? Miren, ¿acaso no es una burla? Veíamos hace 8 días Lucas 6:46. Que alguien le diga a Jesucristo, Señor, Señor, te amo, Señor, eres lo máximo, te alabo, y lágrimas en las alabanzas, y saliendo de aquí no haga lo que él dice. Ese es un burlador. El que tiene la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y no la hace. Por eso Cristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y no haces lo que yo digo? Se burlan, aunque usan la Biblia, aunque hablan de la Biblia, no hacen lo que la Biblia dice. Se están burlando, son burladores. Es lo que dice Tito 1:16 cuando dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La Nueva Traducción Viviente dice, tales personas afirman que conocen a Dios,
pero lo niegan con su manera de vivir. Como tanto pseudo cristiano que hay y estos pseudo cantantes cristianos que con su forma de vivir niegan al Dios que dicen amar. Por acá dicen amar y por acá cantan unas canciones o se visten de una manera o tienen una filosofía muy contraria a la palabra de Dios. Con sus hechos lo niegan, con su conducta, con su vida. Gente que dice que ama a Dios, pero en la vida práctica, con su forma de vivir, niega que realmente conoce a Dios. Porque ¿qué identifica a un cristiano de veras? Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿el que qué? Guarda sus mandamientos. Guardar, entiéndase, el que obedece sus mandamientos, permanece en Dios. El que obedece, ¿quiere saber quién verdaderamente permanece en Dios? Está en Dios, es un hijo de Dios, verdaderamente ha nacido de nuevo, guarda sus mandamientos. Eventualmente todo creyente, dice 1 Juan, que pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos al mentiroso. Pero nuestra vida, digamos, cotidiana se caracteriza por obediencia a la palabra de Dios, por guardar sus mandamientos. Eventualmente caemos, pecamos, y dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el verdadero cristiano guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Luego les dice, Judas 1:17 y 18 dice: pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que le decían: en el postrer tiempo habrá burladores, ya explicamos, que andan en sus malos deseos. Es decir, que viven en la carne, que viven, son unos mundanos, podemos traducirlo, son personas que viven totalmente guiadas por su carne, usan la Biblia, predican la Biblia, pero lo que enseñan no está fundamentado en la palabra. Ya vimos el martes que esos falsos maestros y muchos que se dicen cristianos, lo único que buscan es a ver qué beneficio económico le sacan a la palabra de Dios. Por avaricia, lo leíamos el martes si lo recordábamos, hacen mercadería de la gente. Andan en sus malos deseos, en pecado. Cada vez vamos a ver más y más noticias que tal pastor ya cayó y ese que era muy famoso ya lo descubrieron que era un tranza y andaba con la del coro, y todo lo que hemos explicado que está saliendo cada día. Es muy triste ver cómo muchas iglesias, pastores y líderes están cayendo y están saliendo a la luz su vida inmoral y de maldad, pero es porque Dios está trayendo juicio primero a su casa. Y vamos a oír cada vez más de esto. Y el que crea que está firme de verdad, mire que no caiga. Pero fíjense cómo termina diciendo aquí el 19. Estos, o sea, esos falsos maestros que son burladores, que andan según sus malos deseos, son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Estaba yo estudiando esa palabra, causan divisiones. La palabra división aquí, apodiorizo, del griego significa que tienen una conducta que tiende a ser división, que su objetivo finalmente es el de Satanás. Juan 10:10, matar, robar y destruir. Pero esta palabra de Judas 1:19, división, apodiorizo, habla de personas que se sienten de un nivel superior, que se sienten superior a los demás. ¿Ustedes han visto a los falsos maestros que se sienten como intocables? Que tienen un aire de misticismo, y también la gente que se los cree, que de repente dicen: ay, quiero que me toque que ore el pastor por mí porque tiene una unción. No, ore por mi pastor. Y si hay pastores que de pronto hay mucha gente y tienen unos como ujieres, que yo más bien les digo guaruras, para que no se les acerque la gente, ¿no? Porque se sienten como intocables, como superiores. Decía uno de esos falsos maestros que nosotros, los nuevos apóstoles, tenemos una revelación que ni Pablo tenía. Fíjense qué barbaridad. Se sienten superiores, de ahí viene esa palabra división, un sentido de superioridad, discriminatorio, y lo único que causan en la iglesia es división, destruir a la iglesia.
Son los que dice Lucas 18:9. Jesucristo estaba con los fariseos y les dice lo siguiente, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esta es una parábola del fariseo y el publicano. Y donde ahí tiene a los fariseos, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Así eran los fariseos, como que se sentían superiores. Así hay pastores, predicadores que sienten que están en otro nivel, que la gente está, ay, me hace una cita, por favor, ay, pastor, que no, a ver, con mi secretaria, en fin. Y ahí viene la parábola donde vemos al fariseo, donde dice, Señor, yo diezmo todo lo que gano y hago oraciones y el publicano en cambio llegó, Señor, arrepentido, humillado, y el Señor Jesucristo dejó claro que el que viene humillado es al que Él exalta. La Biblia habla totalmente de lo contrario, dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánime significa en el mismo sentir, sintiendo una misma cosa. Y vean lo que dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Lo hacemos. Tú ves al hermanito y de verdad no dice que es superior, porque delante de Dios somos iguales, pero tú tienes que verlo como superior a ti mismo, no mirando por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Bueno, regresando a Judas 1:19, esa palabra división habla de ese sentido de superioridad que termina trayendo división a la iglesia, y además les dice que son los sensuales. Sensual, para no abundar más en esto, podríamos traducirlo, son unos mundanos, son unos verdaderos carnales, pero tienen cara de San Judas Tadeo. Pero son carnales, mundanos, sensuales, significan que se guían por sus emociones, por sus pasiones, y están al frente de iglesias y los vemos en cantantes disque cristianos. De verdad, me enseñaron el otro día un video de nuevos grupos cristianos. Yo tenía rato que no, yo me había quedado en el Jesús Adrián. No, ya hay grupos de rap, de reggaetón, se visten como los del mundo sensualmente, perreo cristiano le llaman, o reggaetón. Tú dices, son estos que causan divisiones sensuales, no tienen al Espíritu, no han nacido de nuevo. Lo triste es que muchos cristianos son como sus modelo a seguir. Yo quiero ser como los de Hillsong, yo quiero ser como los de no sé qué. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Amén. Miren cómo termina, o cómo dice la Nueva Traducción Viviente estos 3 versículos. Dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que les dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Entonces, ante esta exhortación, ¿qué tenemos que hacer? Tener memoria, tener presente la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer para enfrentar estos tiempos finales. No soltarnos de la palabra, tenerla presente, pero de verdad, de día y de noche la palabra, meditar, orar, leerla, obedecerla, predicarla, defenderla, es nuestra responsabilidad. Pero luego viene una estrategia o unas instrucciones bien interesantes. En el versículo 20 en adelante dice: pero vosotros, escuchen bien, amados. Ya después de decir que debemos tener memoria de la palabra, dice: amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna,
A algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí nos exhorta a dos cosas básicamente: perseverar y, número dos, rescatar a otros. ¿Qué significa? Porque es una tarea importantísima en estos tiempos que tenemos que hacer. Lo vamos a ver en 8 días. Verán cómo vamos a terminar con este pasaje, porque se nos encarga una tarea que muchas veces no estamos haciendo. Muchas veces predicamos el evangelio, hablamos de Cristo, pero se nos olvidan aquellas personas cercanas que quizás están siendo engañados por una iglesia donde hay un falso maestro, y decimos, pues allá ellos. Aquí la palabra de Dios nos da instrucciones que vamos a ver en 8 días, porque debemos hacer algo que nos manda la palabra de Dios con aquellos que conocemos que están siendo engañados. Ya veremos y analizaremos este pasaje, pero por hoy le dejamos hasta aquí. Vamos a terminar orando a Dios. Les invito a que reflexionemos. Si quieres cerrar tus ojos y meditemos lo visto esta mañana. Creo que es importantísimo que debemos de tener siempre presente la palabra de Dios, tener memoria, tenerla presente. Habla de que no hago nada que no esté seguro, que está fundamentado en la palabra de Dios, que no esté seguro que es la voluntad de Dios, que no esté seguro que es lo que Dios quiere que haga, que actúe, que no haga. Tener presente la palabra de Dios, agarrarme de la palabra de Dios, asido de la palabra de Dios, agarrarte de la palabra de Dios, entendiendo que si te sueltas, vas a salir lastimado, vas a tomar decisiones sin discernimiento, no vas a saber qué es bueno y qué es malo para tu vida, para seguir agradando a Dios y alabando a Dios con tu vida. Necesitamos vivir una vida, como dice Colosenses 3:16, donde la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros. Una vida en la palabra de Dios, que no sea solamente retórica, que sea una realidad, que cada día te levantes y lo primero en tu vida es venir a escuchar el consejo de Dios, a ver el consejo de Dios en su palabra. La palabra de Dios, recuérdenlo, es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene vida y tiene el consejo, la instrucción de lo que tú y yo debemos hacer cada día en nuestras vidas. Hermanos, tengamos memoria de lo que ya se nos ha dicho. Recordemos que esto que estamos viviendo, estos tiempos finales, ya se nos habían advertido en la palabra de Dios. Que no nos tome por sorpresa, van a venir cosas peores, y no soy, ¿cómo dicen ahí? Negativo. Es lo que dice la palabra de Dios, pero es la antesala para encontrarnos con el Señor. Y un día nos encontraremos y estaremos con Él para siempre. Pero lo que se viene a esta tierra es terrible, lo estamos viendo. Veía noticias, tengo familia en Canadá, en Vancouver, ha llovido de una manera que no había llovido en años, en décadas. Se inundó gran parte de unos lugares de la provincia de Vancouver, y en otros lugares hay sequías, y en otros lugares hay hambres, y ahora viene esta cepa del coronavirus, y todo lo que estamos viendo ya se nos había dicho, hermanos. Ahí estaba en la palabra. Eso nos debe dar paz. El Señor está al control, el Señor está en su trono. No lo toma por sorpresa, no está pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Por lo tanto, nosotros confiemos, como Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, confiemos, mis hermanos, Cristo ha vencido. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Vivimos aferrados a la palabra? Quizás haya alguien que nos escucha esta mañana que no conoces de la palabra de Dios, y lo primero que puedo decirte es que Dios te ama, y que la Biblia dice que tú eres pecador, que tú eres pecadora,
y que Cristo murió en tu lugar, porque de tal manera te amó que dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú crees no te pierdas, mas tengas vida eterna. Quizás has buscado respuesta en muchos lugares, pero la respuesta es Cristo, que murió en tu lugar. Ven a Cristo reconociéndote pecador, pecadora, y vas a encontrar el perdón de pecados y la paz con Dios. Y entonces vas a tener en tu vida una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de esta turbulencia, incertidumbre que vive el mundo, tú vas a tener esa paz que solo Dios te puede dar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esta palabra profética más segura. Yo te pido que cada uno de nosotros permanezcamos atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ya no sé qué fue.